sabemos que esa Peña tiene todavía muchas zonas inundables. Esto habla un poco también de la disparidad de sectores que a veces están en la agenda, ¿no? Muchos sectores que para ellos la lluvia es una bendición, pero bueno, después también tenemos otros sectores que tienen sus particularidades y un poco ese es el debate, el objetivo, el horizonte de la agenda democrática, ¿no? Que podamos conciliar todos los intereses, que entendamos de una vez por todas que no hay una imposición eh, absoluta, hegemónica, una pretensión hegemónica que sea superior a las demás. Por eso nosotros hablamos siempre de trabajadores, ¿no? Hay como una especie desde algún lugar del poder, no sé bien de dónde, porque también es incómodo poner epítetos o señalar a alguien, porque también genera malestar, pero desde algún lugar del poder, desde algún lugar del sistema, desde algún lugar, si quieren, desde algo que funciona de manera pragmática y que ya está actuando hace muchos siglos, quisiéramos afirmar, evolucionando, es como que pretenden dividirnos a los trabajadores. Trabajadores son todas aquellas personas, si queremos utilizar una perspectiva clasista, pero de análisis de la realidad nada más, que recibimos una remuneración mensual por mes para afrontar nuestros gastos, para a través de nuestro trabajo, vender nuestra fuerza de trabajo, recibir un salario. Necesitamos trabajar para vivir. Y hoy más que nunca necesitamos trabajar para comer más que nada. Día a día afrontamos con muchas dificultades las exigencias de la vida cotidiana y esto a mí me parece que es un punto en común. Todos los trabajadores debiéramos tener un norte, que es el bienestar de la patria, la grandeza de la nación, la seguridad democrática, la salud pública, la educación pública, la solidaridad. Necesitamos la solidaridad entre las personas humildes, el respeto a las normas, no nos olvidemos del respeto a las normas, no nos olvidemos del respeto a la propiedad privada, todos los amantes, los defensores de la democracia, el triunfo de la burguesía en la Revolución Francesa del 789, de 1789, viene para terminar con la tiranía, con el absolutismo del rey que disponía de los terrenos, que disponía de las propiedades de quien quería y era dueño absolutamente de todo, y de los privilegios de los nobles que no pagaban impuestos, que heredaban cargos, heredaban terrenos, los privilegios de la iglesia, que se llevaban todo el diezmo y que tampoco pagaban impuestos y que tenían propiedades inmensas. Bueno, para enfrentar eso surge la burguesía, que tenía poder económico pero no tenía poder político. Y uno de los derechos más importantes que está presente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que está establecido en la Carta de la ONU, que está establecido en los tratados internacionales de derechos humanos, que nuestra Constitución incorpora en el 94, es el respeto a la propiedad privada. Con todo lo que eso implica hoy, ¿no? Con todo el debate que tenemos hoy en día de también el acceso a la tierra, porque también es constitucional el derecho a una vivienda digna y el acceso a la tierra. Entonces, ¿de qué manera tenemos que conciliar las miles, las millones de familias, de hermanos y hermanas que no tienen un terrenito, que no tienen una casita, con el respeto para aquellos que dignamente se la ganaron, ¿no? Yo creo que nosotros desde la democracia tenemos que apuntalar la defensa de la propiedad privada. La defensa de la propiedad privada. Después tenemos miles de situaciones para discutir. ¿Y por qué lo relaciono con el debate y con la columna de hoy? Que vamos a entrar en profundizar ahora en lo local y en lo particular. Porque este también es un debate que está en la agenda pública. Lo mencionábamos en programas anteriores. Cuando dirigentes políticos de la denominada izquierda o del progresismo o de lo popular hablan, hay una demanda social muy fuerte de decirle, bueno, está hablando de distribución de la riqueza, está hablando de pensar en los trabajadores. ¿Cuántas camionetas tiene? ¿Cuántas plata tiene? Desde que llegó a la gestión, desde que llegó al poder, ¿se enriqueció? ¿No se enriqueció? ¿Cómo vive? ¿Tiene un ejemplo de austeridad y de honestidad? ¿Puede ponerse en la piel de los contribuyentes, de los ciudadanos? Bueno, entonces a mí me parece importante eso, defender la propiedad privada, porque un gobierno popular y los dirigentes populares también no quieren que las personas, que los líderes, que los militantes que participan, que los ciudadanos a duras penas subsistan. Esa es una idea de la izquierda arcaica, del marxismo arcaico, de decir, bueno, nosotros no podemos andar exhibiendo y nadando en la opulencia, no podemos aspirar a más que comer y tener una casita chiquita. No, nosotros desde otro campo queremos que la gente progrese dignamente, que pueda vacacionar, que tenga plata para comer junto a su familia cuando quiera y donde quiera, que pueda ir los fines de semana a comer, que pueda vacacionar,
que pueda crecer, que podamos fortalecer el ascenso social. Bueno, Saspeña es un ejemplo de eso. Nuestros abuelos inmigrantes, pero también nuestros pueblos originarios, con su concepto de propiedad comunitaria de la tierra, nuestros hermanos criollos. Y dicho sea de paso, hablando un poco de esta fecha tan significativa que es el cumpleaños de Presidencia Roque Saspeña. Con lluvia también nos ha tocado ayer, estuvo participando el gobernador Jorge Capitanich, junto al intendente Bruno Cipollini y demás autoridades, estuvieron nuestro rector de la UNCAUS participando, estuvieron algunos diputados, principalmente de la oposición, no he visto a ninguno del oficialismo, seguramente se me habrá escapado algún detalle, pero he visto a la mayoría de los diputados de la oposición, estaba Leandro Esdero, Cantero Reiser, el diputado nacional Gerardo Cipollini y varias figuras de la oposición, la secretaria de Cultura. Bueno, se tuvo que trasladar el presidente del Consejo Deliberante, Pedro Ojeda. Sí hubo concejales del justicialismo, estaban los 3 concejales del justicialismo, el profesor Pereira, la concejal Lita y el concejal Basinger, y realmente tuvimos unos pequeños percances porque la lluvia hizo realmente que se tenga que trasladar el acto de la Plaza San Martín al complejo cultural, y ahí se realizó la ceremonia principal, el evento principal, ¿no? Como bien dijimos, estuvo participando el rector. Ya la Universidad Nacional del Chaco Austral es el faro de referencia de Presidencia Roque Saspeña, de la provincia del Norte Grande. No se la puede obviar, no se puede obviar su importancia, su crecimiento estratégico, no se puede obviar la gestión del rector, ¿no? Y me parece, para destacar esto, ¿no? El intendente hablaba del esfuerzo, de los pioneros, del trabajo, de cómo Saspeña va creciendo, de las nuevas demandas también que tiene que tener Saspeña. Es muy interesante, se hicieron homenajes a vecinos destacados, a clubes como Aprendices, el Club Belgrano, a figuras, vecinos destacados, y los dos mensajes, ¿no? El mensaje del intendente y el mensaje del gobernador, para destacar que se intenta, al menos desde lo formal, encontrar un vínculo de unidad, de punto en común, al menos en las formas, ¿no? El intendente repasó la historia de Saspeña, la evolución como pueblo, las ventajas comparativas estratégicas que tenemos como ciudad, ciudad de servicios, ciudad del conocimiento. Nos encontramos estratégicamente ubicados en el centro de la provincia, eje del corredor bioceánico, bueno, las inversiones que son necesarias fortalecer el parque industrial, explotar el turismo que todavía no lo hemos explotado, bueno, inversión en cloacas. Ese es un tema que me parece fundamental también respecto a las inundaciones, respecto a todo el sistema sanitario. Y el gobernador con anuncios, hablando de un convenio también de 100 nuevas cuadras de pavimento, hablando también de la necesidad de avanzar en un acuerdo rápido sobre el hospital pediátrico. Que hay un debate ahí, hay un pequeño debate que desde el municipio se trata de decir y manifestar que sí están a favor de la inversión millonaria, de la presencia del Estado provincial para el hospital pediátrico, pero que no están de acuerdo con que se haga en el lugar en el que está el hospital anterior, el hospital tradicional, porque lo consideran un patrimonio arquitectónico, tradicional, de una riqueza cultural invaluable. Bueno, inclusive el intendente Bruno Cipollini apelaba a un recuerdo del peronismo cuando decía que no estaba de acuerdo con que se haga ahí, porque decía, bueno, este es el hospital del plan quinquenal de Perón, ¿cómo van a directamente a hablar, a tratar de buscar otro lugar, a tratar de instalarlo aquí? Bueno, nostalgia del corazón, nostalgia del pasado, que no la utilizaban los dirigentes del peronismo y la utiliza el intendente Cipollini. Ayer se lo planteó entre los festejos, entre toda esta revisión que hizo histórica sobre nuestra ciudad y destacando de manera eficaz todos estos logros, le dijo al gobernador que está predispuesto a trabajar en conjunto, pero que busque otro lugar, que busque otro terreno. Huelga decir que se lo dijo enfrente a esto que ya lo viene pronunciando en varios lugares, y el gobernador recogió el guante rápidamente cuando intervino, habló de su crecimiento en Saspeña, habló de sus años como estudiante, que residió casi 10 años aquí, de manera concreta, efectiva, bueno, es oriundo de Presidencia Roque Saspeña, y se comprometió, no solo a esto de las cuadras de pavimento, la inversión en cloacas, sino que también se comprometió a resolver rápidamente esto del hospital pediátrico, porque la verdad que es una demanda muy importante, es una inversión millonaria, es una decisión estratégica del gobernador Capitanich y no puede esperar más, por estas cuestiones que me parecen que es imprescindible resolverlas rápidamente. Y también en ese sentido se
se avanzó en la descripción de las obras, innumerables obras que el gobernador se encarga de destacar constantemente y del crecimiento, ¿no?, que ha tenido la ciudad, que ha tenido el Chaco. Esto me parece importante también destacar y me parece también importante destacar la cuestión de la identidad de los espeñenses, ¿no? Nosotros tenemos una identidad fuertemente marcada por nuestras corrientes de inmigrantes que llegaron aquí a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, más que nada, con un contexto internacional desfavorable y que, bueno, que tienen un gran impulso. Pero también tenemos la presencia de nuestros pueblos originarios, que a lo largo de la historia también han sido sujetos y víctimas de expoliación, de sometimiento, también son los verdaderos dueños de la tierra, decía San Martín. Y esto me parece que hay que tenerlo en cuenta para hablar de la identidad, porque no somos una identidad única. Esto no quiere decir avalar ni ningún tipo de conductas delictivas que pueden haber de grupos sociales, pero creo que esa peña tiene que ir hacia eso, ¿no? A fortalecer su proceso multicultural, plurilingüe, plurireligioso, que no significa una sola voz, que no significa una sola unidad. Nosotros tenemos sangre criolla, tenemos sangre de nuestros inmigrantes, tenemos sangre de nuestro pueblo originario, tenemos la savia rejuvenecedora de la UNCAUS, que nos va a permitir también seguir marcando el rumbo de los siguientes años para fortalecer el progreso de nuestra ciudad, para encontrar nuestro destino como ciudad, como faro de referencia agroindustrial, energética, siderúrgica, para que los 20 complejos productivos de la provincia tengan acá en Saspeña también la necesidad de avanzar en una industrialización que genere valor agregado, que la ciencia y la tecnología que se generan en la UNCAUS se puedan volcar a los aparatos productivos, al proyecto del fortalecimiento del aparato productivo y que logremos insertarnos. Tenemos restricciones logísticas, tenemos restricciones estructurales, restricciones espaciales, pero todo eso también va a impactar constantemente en el ánimo de la gente y va a impactar constantemente en la cotidianidad de la gente, producto del malestar que se genera. Esta cuestión de la inflación, esta cuestión de la seguridad, también lo planteó el intendente, decía, uno de nuestros principales problemas acá en Saspeña, si no es ahí, a la par de la situación económica, es la inseguridad. Es cierto, tenemos un problema muy grave, y él estableció algunos parámetros de accionar en donde puede intervenir el municipio, y después prácticamente fue nuevamente otro planteo al gobernador. El gobernador habló de la instalación, de la ejecución de nuevas fiscalías, habló de la cantidad de efectivos que tenemos, bueno, y avanzar en la lógica de prevención. Acá hay dos lógicas también que están presentes y se están debatiendo en nuestra ciudadanía, se están debatiendo en nuestra comunidad. Bueno, una lógica preventiva o una lógica punitiva ya de ir directamente a castigar, ¿no? Y si eso soluciona o no. Tenemos casos en Latinoamérica. Un caso conocido, rimbombante, que sale por todos los medios y que se comparte por las redes, es el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ¿no? Que es una persona que tiene su carisma, pero que tiene propuestas que nosotros debiéramos pensar, ¿no? Bueno, ahora se plantea de que las maras, de que las pandillas se están extirpando. Y bueno, la solución es crear cárceles, crear complejos penitenciarios, endurecer las leyes, generar estados de excepción. Esa es una solución, es un planteo. Yo creo que la gente aquí en Saspeña, como estamos siendo víctimas de tanta delincuencia y de tantos azotes de los malhechores, a veces cedemos un poco a nuestro instinto, si se quiere, punitivo y de que tenga que pagar el delincuente. Y es entendible porque la verdad que estamos cansados. Pero realmente también tenemos otra postura que es la que falló, que es la preventiva, la educativa. Si nosotros tenemos una sociedad pobre, hambrienta, que no tiene valores, que no podemos terminar con altos niveles de escolarización en el secundario, que la pandemia nos destruyó, que hay desempleo, que hay pobreza, que las familias están destruidas, que en la familia hay alcohol, que hay violencia, que hay delincuencia, y bueno, la verdad que lo que puede salir de ahí no es nada bueno. Esto no significa justificar, ¿no?, el accionar de los delincuentes son delincuentes. También tenemos que exigir un mayor compromiso de las fuerzas democráticas, de las fuerzas policiales. Las fuerzas policiales deben ser garantes del orden constitucional, no se pueden poner a la par de los delincuentes. Entonces, también nosotros tenemos que hacer para el futuro de Saspeña un fuerte pronunciamiento para terminar con la violencia institucional, que es la peor de todas, ¿no?, porque es la violencia del Estado. Que la policía realmente actúe de acuerdo a los parámetros, que la enorme mayoría actúa así. Esto también es cierto, la enorme mayoría de nuestra fuerza es mal paga, está expuesta a los vaivenes climáticos, tiene compromiso, deja la vida por la comunidad, y hay
cuestiones minoritarias que a veces parecen nubilar todo, como todos los órdenes que digo yo. La enorme mayoría de la dirigencia política está putrefacta, sí, la enorme mayoría, pero no la mayoría. Hay algunos casos que luchan por manifestarse. El sistema educativo está en crisis, sí, pero no todo el sistema educativo. Bueno, los sacerdotes, la iglesia, todos los demás tienen algún problema, sí, pero no todos. Y acá también, a mí me parece que la policía en gran parte tiene problemas, pero hay excepciones y me parece que las excepciones son los problemas, la mayoría fortalece el sistema democrático y esto lo tenemos que entender. Y tenemos dos cuestiones más, también para ir finalizando. El gobernador, la apertura de sesiones ordinarias de la Cámara de Diputados de la provincia y el presidente. El gobernador proponiendo una reforma constitucional donde dice que los gobernadores van a tener 2 mandatos y no van a poder ser reelegidos, donde propone para septiembre elegir convencionales constituyentes, una propuesta interesante que se la hace a la oposición, donde habla de las obras que se tienen que finalizar, del reordenamiento económico que significó, dejar por sentado los 4 años de financiarización, y una convocatoria, ¿no?, al pacto democrático, a un nuevo pacto social, que es el que se rompió, que es el que hablaba hoy yo, cuando hablaba de John Lux y de Thomas Hobbes en 1789, antes de que la ciudadanía cede algo de su libertad al Estado, pero no por amor, dicen algunos autores, ni tampoco por solidaridad, sino por conveniencia. ¿Sí? Cedo algo de mi libertad para que el Estado me proteja y para que no haya desequilibrio ni descontrol de ninguna naturaleza. Bueno, eso está roto hoy. Eso está roto. Porque nosotros cedimos nuestra libertad para que nos cuiden, para que nos den vivienda digna, para que nos den salud pública, y no se está cumpliendo. Para que nos alcance el salario, no se está cumpliendo. Por eso tenemos todos estos problemas que tenemos. Y este es el peligro del huevo de la serpiente, ¿no? De que pueden surgir otra vez proyectos totalitarios y fascistas. Y en la Nación, el presidente Fernández también inaugurando el periodo de sesiones ordinarias, con un discurso muy fuerte, pareciera en campaña permanente el presidente Fernández, ¿no? Bueno, uno lo escucha, celebra un poco la emoción, pero me parece a mí, desde mi humilde punto de vista, bastante tardía la reacción. ¿No? Ahora conflictos internos que resolver, oposiciones también internas, el problema de la inflación. Entonces, cuando uno parece que lo escucha hablar, coincide, al menos desde mi postura, en varias apreciaciones, con la enorme diferencia que ya está entrando en su 4º año de mandato. Entonces, una cosa es cuando estás en campaña y tenés el apoyo de todo, y otra cosa cuando ya estás terminando el 4º año de mandato. Mucha también, la prensa jugó mucho con esto de la frialdad de Cristina, que cuando le pasó una botella de agua no quiso el agua de él, esperó que le traigan el agua de ella, que no se ponía del lado de él, se ponía del otro lado. Bueno, todos estos vericuetos novelescos que hacen un poco a la pizca de originalidad que se pretende buscar, pero que no tiene nada que ver. Que hay diferencias en el gobierno, las hay. Y bueno, en todas estas cuestiones también está para destacar la vorágine que se va a producir producto de las PASO. El gobernador Capitanich es una figura importante que habría que tener en cuenta y escuchar para los aportes que puede dar, teniendo en cuenta los enormes problemas que tiene la República Argentina, a pesar de que está enfrascado ya en un nuevo mandato en la provincia del Chaco. Así que en este sentido también es importante destacar la fiesta que vivimos los aspenienses, independientemente de la lluvia. Tenemos una gran ciudad, somos un gran pueblo, somos un pueblo trabajador, honesto, pacífico, laborioso, que quiere vivir en paz. Y que esta materia prima, esta savia de trabajo que tiene nuestro pueblo, podamos encauzarla con proyectos políticos que nos lleven al crecimiento y al desarrollo. Vos sabés que yo tengo una mirada, porque Saspeña crece mucho, es cierto, crece, pero también es cierto que crece en algunos sectores, no en toda la ciudad. No sé qué les parece a usted, pero uno viviendo hace muchos años en los barrios, notás los cambios. Las diferencias. Salvo el privado, que es el vecino, que hace su casa, arregla su casa, construye, arregla y demás, o hace su vereda. Sí. El resto como que se ha quedado. Yo toda mi vida viví en el Barrio Nuevo, por ejemplo. La calle 38 del Barrio Nuevo. Sigue ahí. En un momento se hicieron veredas, que después se destrozaron, no sé para qué, se pusieron caños, no sé qué se hicieron, no se exigió que se las vuelvan a hacer. Quedó ahí, sin veredas. En cambio, hay otros barrios donde uno ve que tienen veredas, que han plantado árboles, que el municipio ha entregado, han mejorado mucho, han hecho espacios verdes,
También es cierto otra cosa que los vecinos por ahí no cuidan en muchos lugares, ¿no? Pero siento que el crecimiento de Sáenz Peña no es igual. Ayer casualmente una vecina me decía que tuvo un accidente en la zona de la represa aquí de la 28 y 1 y 3. Viste que hicieron la vereda perimetral, que hay muchos vecinos que van a caminar. Desde que se hizo esa vereda caminan, pero bueno, hay parte de la vereda donde ya está levantada. Esta vecina tropezó, tuvo un accidente, cayó, se golpeó feo. Y me decía, me da bronca porque ya hemos pedido, se han pedido que se arregle y sigue así. Y es nuevo. Y es como que todo le ponen a la avenida 33, textual lo que me dijo la vecina, a esa zona de la ciudad. Creo que no es la única que lo ve de esa manera, ¿no? A mí me da esa sensación también, que siempre hay sectores que son más privilegiados que otros, quizás porque esos sectores pagan más impuestos o pagan impuestos que quizás algunos vecinos en barrios no pagan. La verdad no sé a qué se debe, pero siento eso, ¿eh? Y hay no un es crecimiento el único desigual, barrio. hay un crecimiento desigual, sí. hay que decirlo. Y también hay que decir, bueno, que las obras que se hacen, si bien en esos lugares que usted señala que han crecido, esas obras tampoco son de calidad, también hay que decirlo. Porque sin ir más lejos, por ejemplo, las veredas que se hicieron por la avenida 28, que usted recuerda que las veredas estaban hechas por el bulevar hasta la calle 17, 19 y después no había más vereditas. Sí, creo que 17, y después el año pasado o antepasado, no recuerdo bien, se hicieron hasta la avenida 33. ¿Sabe cuánto duró bien esa obra bien puesta? Porque hubo celebración. Un mes, 2 como mucho. Después entraron a rajar, a levantar todo. Lo que bueno, esta vecina sufrió el accidente. Digo, no, también, o sea, si bien hay obras, como usted dice, pero esas obras ni siquiera son de buena calidad. Bueno, y después vuelvo a lo mismo que planteamos siempre, ¿no? Nosotros de buena fe, desde la comunicación, porque la gente nos dice, lo planteamos. Claro. Pero acá tendría que estar la oposición fuertemente remarcando esta cuestión, diciéndonos el costo total de la obra, claro, si hubo un proceso licitatorio, cuál era el plazo de ejecución, que los vecinos sanpeñenses desconocemos, porque no hay oposición de verdad en ese sentido que pueda. Y esto acá nadie tiene que ofenderse, muchachos, muchachas, la oposición no es una cuestión personal, acá siempre se remarca también, es una crítica a la gestión, nos ampara la Constitución, no vamos a la persona. Pero la verdad que esto, nosotros hacemos un esfuerzo acá y por ahí después se genera algo de nebulosa. Y acá no es un ataque personal ni nada, esto es una cuestión que tenemos que decir las obras. Como dijo acá Fernando, la verdad que muchas veces nosotros vimos deficiencia. Entonces, ¿qué queremos? Que nos expliquen. Y si no lo explica las autoridades que la impulsaron, la oposición tiene que reclamar. Y este es el juego democrático. Bueno, y sin ir más lejos, la Plaza San Martín. Yo no sé si un dirigente de la oposición acá, y digo que ellos, porque es la tarea de ellos, porque para eso se los votó, y se lo digo de buena fe, vuelvo a remarcar, no sé si ustedes saben, compañeros, cuánto se gastó. ¿Cuál es el presupuesto de la Plaza San Martín? No lo sabe nadie, había, no había. No lo dice nadie. Ni siquiera ni el cartel de obra. Lo hizo una empresa privada porque yo vi trabajadores municipales. Bueno, porque está relacionado con esto que planteamos. Bueno, ¿qué pasó con respecto a esto? La plaza estuvo cerrada prácticamente un año. Sí. Los últimos 20 días, y esto lo voy a decir yo y me hago cargo de lo que digo, porque yo soy vecino de la zona y yo lo veía. Los últimos 20 días antes de inaugurarse la plaza, hubo un gran parate, recién los últimos 20 días fue un revuelo que trabajaban 7 por 24. La mayoría que estaba trabajando era personal municipal. Y esto no solamente lo vi yo, sino también que me han confirmado gente que trabaja dentro de la misma municipalidad en el área de infraestructura. Trabajando 7 por 24. Y gente que trabaja por estos planes que son de salarios magros, por no decir prácticamente inexistentes. De miseria. Y trabajaban 7 por 24. Sí. Bueno, para poder llegar con la obra, una obra que fue licitada y ganada por una empresa privada. Detalle no menor. ¿Cómo puede ser que los trabajadores municipales estén trabajando a sol y a sombra cuando esa obra fue licitada y fue ganada por un privado? ¿Qué pasó ahí? Bueno, no hay información. El cartel de obra que había no tenía ningún monto estimado, ni el plazo estimado como tienen cualquier obra que la hace justamente la gestión pública. Ustedes van, por ejemplo, cruzan las obras que estaban realizándose o que se están realizando, ultimando detalles, allí por la calle 16 y 21, estos edificios que hace muy poco tiempo fueron sorteados los complejos de departamento, y dice el plazo de la obra, el monto, quiénes son los responsables. Sin embargo, en este tipo de obras, lamentablemente, no sé quién era el responsable, el tiempo de ejecución, el monto del mismo. Me parece gravísimo, y pensaba en esto de los ciudadanos, ¿no? Porque es lo que plantea Vivi, de que, bueno, sí, hay muchas
necesidades en los barrios que por cuestiones de voto, por cuestiones de representatividad no se realizan, y sin embargo tenemos una obra que calculo millonaria. Alguien se benefició de eso. Y lo decimos otra vez de buena fe, preguntando, ¿no? Y comparo nuevamente con la oposición, el accionar político, y esto también es una crítica política contundente a las fuerzas peronistas, si se les puede llamar acá, de la oposición. La oposición. Porque bueno, hay responsabilidad, hay otros dirigentes, funcionarios que no tienen por ahí esa órbita, ese rango de accionar, y bueno, obviamente se van a sacar lazo y no van a decir, no es mi competencia, obviamente porque nadie quiere meterse, pero se puede justificar. Ahora, los que están en esa órbita, a mí me parece, yo lo escuché acá a Héctor Basinger en una oportunidad que dio una entrevista, y él fue contundente en la crítica, la verdad que en ese sentido hay que reconocerlo, pero digo, no hay un bloque homogéneo de construcción política. Que él me dijo, no tenemos cifras, nunca dieron las cifras, realmente es una vergüenza, pero no hay un bloque homogéneo que de verdad combata con las herramientas. Y pienso, por ejemplo, en estos personajes de la oposición que son muy llamativos en las redes, que se los viraliza, que tienen muchos seguidores, que también vinieron acá, vinieron a mi programa, vienen siempre con ustedes también. Iván Joker, por ejemplo. Él no tiene ningún problema, ningún empacho en ir a las obras del gobernador Capitaní, tanto como acueducto, tanto como hospital, tanto como centro de salud, que tienen alguna demora y algún retardo, y que eso suele pasar, y se saca fotos, se viste de cura, dice, vengo a exorcizar las obras por las mentiras del gobernador. ¿Qué pasó acá con él? La última vez que vino con el marido de Pampita, que también lo entrevistamos acá en la casa, se fueron a viviendas que estaban paralizadas, porque también hay problemas, y no vamos a negar, hay problemas también en el gobierno provincial, pero digo la capitalización, ¿no? Cómo ellos van constantemente, dicen lo que tienen que decir, denuncian lo que tienen que decir, no tienen ningún problema, pone mesita, él y varios hacen política así. Bueno, no entiendo por qué de este lado hay tanta pasividad, y es algo que indigna, porque la gente, después la gente que no está todo el día escuchando noticias como nos dedicamos nosotros, claro que sabe de que como se dice, se le vende cualquiera. Entonces es pasmoso, la verdad, que yo, y ahí sí volvemos a la crítica primigenia que compartimos los medios de comunicación desde aquí, comprometidos con la democracia. Bueno, algún tipo de explicación tiene que haber para que el que se tiene que preocupar es el dirigente político de la oposición, no tanto nosotros. Nosotros más de esto no podemos hacer, pero también está la cuestión de que cuando uno plantea estas cuestiones se enojan, se rajan la vestidura, la prensa nos ataca, es muy alevoso. Nosotros no podemos tampoco ponernos en lugares que no nos corresponde, pero bueno, esto de la oposición tendría que estar ahí. En la Plaza San Martín tendría que venir a poner un cartel ahí los que quieren ser intendentes, poner un cartel y decir, ¿qué pasa? El pueblo quiere, porque es una necesidad. Y les puedo asegurar, creo yo humildemente, que la gente los va a apoyar, porque esto es una solicitud lícita. También en el Plaza San Martín había un tipo de escenario en el medio. No sé si no está más. Sí. Casualmente ahí se hacían los actos el 24 de marzo siempre, de 1976 para acá. Se recordaba lo desaparecido, los derechos humanos, no está más. No creo que haya sido algo casual que no se dieron cuenta. Todo tiene su simbolismo. Bueno, y del otro lado, ¿alguien responde con simbolismo? No responde. Ese es un problema político en Saspeña, que tampoco lo puede venir a resolver el gobernador Capitaní. Capitaní no puede venir a debatir estas cosas, porque él está en otra cuestión. Tienen que surgir dirigentes acá. Y nadie le va a tirar el agua bendita. Cada uno se tiene que poner para que el agua le caiga. Sí, también me quedé pensando en el hospital, ¿no? Porque estas peleas, llevar, traer y de vuelta, que se hace acá, que no se hace, que no queremos acá, lo único que hace es demorar la obra que tanto se necesita, y que, no sé, creo yo que lo más adecuado es hacerlo donde está el hospital viejo, porque va quizás llevar menos tiempo, va a estar al lado del otro hospital por las necesidades que puedan surgir. Creo que es lo más coherente que esté ahí, me parece. No, pero y obviamente, imagínate, qué sé yo, una mamá que tuvo un parto complicado, ¿sí? Y necesita de manera urgente el traslado de su bebé o atención especializada por parte de su bebé recién nacido. ¿Qué mejor que tener el no lo había pensado así. Todo de la mano, al lado? todo cerca. No lo había pensado así desde lo práctico. Sí, imagínate tener que salir en una ambulancia, encontrar una ambulancia primero, si es que la ambulancia funciona.
si es que hay, si es que está, y de ahí trasladarlo a donde quieren ponerlo, que sería ya por la avenida 28 y 51. Tengo entendido que son, si bien no es tan lejos, pero digo, en una cuestión de vida o muerte. Con lo que es el tránsito en Sespeña, te va a llevar ahí está, con lo que es el tránsito en la ciudad, en una situación de vida o muerte donde no los minutos, los segundos cuentan, digo, por una cuestión de practicidad, me parece que lo ideal sería que el nuevo hospital pediátrico quede donde se sienten las bases en el antiguo hospital 4 de junio. Como está en resistencia. Me parece que no hay que darle tantas vueltas, lo importante creo es que se tienen que poner de acuerdo y comenzar a hacer la obra porque es muy necesaria, y ya que está la intención del gobernador de hacer un hospital pediátrico en Presidencia Roque Sáenz Peña, me parece que tendríamos que aprovechar y agilizar y ayudar a que sea rápido todo. Me parece, ¿no? Pero bueno, quizás desconocemos algunas cuestiones técnicas por ahí, pero que bueno, que se diga, volvemos a lo mismo, que se diga, que se informe, para que el pueblo sepa también, ¿no? Bueno, profe, ¿algo más? Bueno, compartiendo con mucha alegría, como siempre, este ciclo, que creo que se destaca por esto, ¿no? Por la diversidad democrática. También está esta cuestión siempre en la prensa de enfrentar al poder. Tenemos que enfrentar al poder y está muy relacionado que el poder es el político, no siempre es el político. También es la justicia. Ayer habló el presidente Fernández de la cuestión de la Corte Suprema, criticó fuertemente este contubernio que hay con las fuerzas políticas, con las fuerzas mediáticas. Nosotros tenemos que ir en contra de las generalizaciones en el debate político. Nosotros generalizamos y eso hace mucho daño. Bueno, la justicia, no es toda la justicia, es la justicia federal principalmente. Esto es algo que compartimos con el rector Germán Noesma. También compartimos con el rector Germán Noesma la necesidad de fortalecer un discurso, una narrativa que pueda contemplar este tipo de situación. ¿No? Si no, va a venir un discurso hegemónico y nos va a llevar puestos. O sea, hay candidatos acá que impunemente dicen que la universidad pública es una cueva de marxistas, que es una cueva de zurdos, que se adoctrina a la gente. Dice una mentira grandísima. En la universidad no se adoctrina a nadie. Todo lo contrario es. Si hay un lugar donde se celebra la diversidad de opinión, la diversidad de criterio, es acá, en esta Universidad Nacional del Chaco Austral. Hasta en los lugares más populosos, si se quiere, que son los cursos de mayor ingresante, mayores alumnos, hasta en los distintos medios de programas que tenemos acá. Acá hay diversidad de opinión y cada uno dice lo que le parece y no hay ningún problema. Y está todo bien, porque cada uno puede tener su pensamiento. Lo que me parece a mí que hay que tener es sinceridad. Por eso es muy importante esto que planteas vos, Vivi, de que en realidad, bueno, no, nos parece que en realidad acá se están dando muchas vueltas. Es la verdad, porque hay una necesidad manifiesta, hay una inversión que el gobierno está dispuesto a realizar y bueno, el planteo es que el terreno es un patrimonio arqueológico, arquitectónico, que los aspeñenses están, no sé si los aspeñenses le prestan tanta atención, lo pregunto. Y también pareciera ser, lamentablemente, que cada obra del gobernador tiene su Salgamos a preguntar a los vecinos, ¿por qué no? Y parece también que cada obra que se hace hay una resistencia, o que todo está mal. Bueno, ayer se hizo esta cuestión de la inauguración del centro de salud del barrio obrero, que estuvo el gobernador, y también la plazoleta. Y bueno, que quedó muy lindo. Sí, bueno, ahí está. Lindo. Pero es una inversión provincial. Ahí tenemos un barrio con una necesidad, atención primaria de la salud, fue una gestión del gobernador. No significa algo de la barricada de la cuestión del enfrentamiento estéril, pero es una cuestión del gobernador. El gobernador estuvo también ahí, hace poco participamos en una reunión por la emergencia agropecuaria, por la sequía, con la asistencia a productores, y dialogó, se quedó hasta lo último con los productores. Yo fui testigo de cuestiones sencillas, pero que necesitan la atención, escuchó, solucionó, se puso al frente de la situación. Esto habla de lo que siempre decimos, carencia de líderes, funcionarios que no están a la altura, pero también, hay que decirlo, el municipio con muy pocas herramientas. Entonces, después cuando se hacen las obras o se hacen los anuncios, pareciera que todo está mal. Y después está la cuestión semántica, ¿no? El otro día se hablaba de los aumentos en las asignaciones familiares, para la escuela, el impacto extraordinario que está teniendo los descuentos en la tarjeta tuya para la canasta escolar, para la compra de útiles, para la compra de vestimenta escolar, la devolución que se da, hasta el 40%
de descuento y también la devolución hasta 7.000 pesos. Está bueno, pero Eso vos sabés que te voy a hacer entre paréntesis ahí una observación, porque está bueno y el gobierno da este tipo de promociones a través del Banco del Chaco para ayudar a las familias y a los comercios también. Claro, bueno, pero los comercios, ¿qué hacen también? Abusan de esto. Yo fui a comprar ayer y pagás con tuya, pero tiene intereses. Bueno, ese es un cuento me parece ellos. Que faltan controles, controles, porque la famosa también está la avivada. Claro, querés ganar todo vos, porque el gobierno, hay que decirlo, a los comerciantes le da muchos beneficios por adherirse a la promoción. Y ellos, si paga con tarjeta, tiene un recargo, de, no sé, 300 pesos más, ponele, 300 a vos, 300 a vos, 300 a mí y así. Entonces eso es lo que yo no veo bien. No, nadie quiere perder. Pasa lo mismo con los supermercados cuando hay las promos de Superdías, Sí. Y te lo cuentan los mismos empleados. No, hace 2 días, cuando 2 o 3 días se enteró de la promo, ya nos mandó a remarcar todo. No queremos perder por ningún lado. Entonces el gobierno termina haciendo en vano lo que hace para dar una mano. Hay un intento también de boicotear. Hay un intento de boicotear. Pero vuelvo a lo mismo. No lo tiene que salir a defender contundentemente la prensa. Y tampoco él mismo, el gobernador, porque no puede solo. Porque no puede. Tienen que encargarse las áreas que están. Político acá. Las áreas que están para eso. Que salgan, también. Que debatan, que cuenten, y que no lo tenemos, no sé si porque incapacidad, por incompetencia, por incertidumbre, porque no les interesa. O quizás es todo eso junto. Todo eso junto. Yo reclamo siempre esto. Y le molesta a quien le moleste. Si el gobernador lo ha escuchado y lo sabe, pero bueno, tenemos que avanzar en la solución. Cuando no tenemos. Porque acá hay un ataque a la política de distintos sectores. Que la política está mal, que los políticos roban, que los políticos... Bueno, entonces, ¿qué se busca? Gente que no hace política. Traigan al mejor ingeniero, traigan al mejor contador, y mientras menos política haga, mejor parece. Entonces, y la gente termina aceptando, y eso es algo nocivo para la democracia. Porque resulta que hay gente que no piensa en el otro, que no le interesa solucionarle al barrio nada, que no le importa si vos tenés un crecimiento, tenés tu hijo que quiere llegar, no le importa, porque no hace política, y te lo dicen, ustedes lo saben, chicos, Funcionarios que te dicen, yo política no hago, A mí no me mande un mensaje un sábado porque yo un sábado no te atiendo. A mí un domingo, un feriado. Entonces, hay un error en la concepción porque el que está en política tiene que estar en ese lugar para servir al pueblo. Está para ayudar a la gente. El pueblo lo puso ahí en base a los votos porque pertenece a un proyecto político. Tiene que contribuir a su pueblo, tiene que servir al pueblo, no servirse del pueblo. Sí, o te vas a la oficina de ese funcionario temprano, cuando vos ya te levantás, ya estás en plena actividad para hablar. Primero el pedido de audiencia, el conseguir que te atiendan, que tendrían que estar a disposición del pueblo. Claro que sí. No están, llegan a las 10, a las 11 o no vienen directamente. Y no pasa solo en el ámbito local, sino provincial, en todos lados, ¿no? Entonces... Y bueno, se han transformado quizás en la nueva oligarquía. Bueno, que es lo que vos planteabas el otro día, que decías que ya no hay más los grandes partidos, los grandes principios, no ves líderes. No, lamentablemente hoy yo creo firmemente que en la mayoría de los partidos políticos en sí se han transformado en una cáscara vacía. Que donde el contenido, donde la ideología, la formación de cuadros políticos, la formación en sí también de la juventud, de los dirigentes. Bueno, pero tiene que ver, volvemos a lo mismo, los valores con el tipo de gente que se mete en la política. Sí. Y se sirven, como bien señalaba Luis, con el tipo de gente que se mete en la política para un beneficio propio, porque después... hoy no voy a decir todo, voy a por ahí seguir la línea de Rolón. No digo todos, pero la mayoría que se mete en política es para servirse de ella. Sí. Y de sus propios intereses y sus propias metas. No le interesa... Yo pregunto, ¿cuántos funcionarios tiene el gobernador Jorge Capitanich que siguen su ritmo de trabajo? Hombre que se levanta a las 5 de la mañana, que entrena, que para las 6:30, 7 ya está desayunando y mirando todos los medios, qué dicen los medios, a ver qué es su agenda, qué tiene que hacer, qué no tiene que hacer. Pregunto, porque Capitanich es un líder y como tal es un gobierno que se levanta, y él lo dice, y todos los que están a su alrededor, de hecho, como quejándose, dice, hay que seguirle el ritmo a Coqui, hay que seguirle. Como cansados, como agobiados porque por ese ritmo. ¿Y a qué hora termina su jornada? Domingo con agendas de trabajo. Digo, ¿cuántos funcionarios hacen eso? Bueno, yo no digo que por ahí el funcionario municipal o el funcionario de aquí de la comuna, de otra, que tenga el mismo ritmo de Coqui, pero que como mínimo pero por tenga un ejemplo, que tenga el ritmo de un trabajador común y corriente. Se levanta a las 7 de la mañana, o a las 6:30, y a las 7 de la mañana todo el mundo entra a su trabajo, o a las 8 como muy tarde,
y que atienda al mediodía, que vaya, que trabaje los sábados hasta la tarde o sábado a la noche. Acá la verdad yo desconozco la y que el rutina, domingo pero por ahí deje quizás que... para compartir en su familia. ¿Qué es eso? No sé, que tenga el mismo en última instancia. No pido que sea igual, por eso porque digo, por ahí capaz que es mucho. ¿Cuántos funcionarios siguen eso? ¿Provinciales, locales? ¿Cuántos siguen ese ritmo? Y también desde la práctica política, un canto a la reivindicación de la práctica política. Suma tu pregunta. ¿Cuántos de los funcionarios de hoy, tanto locales como provinciales, si se les corta el cargo y se les corta el sueldo, siguen haciendo política? Ninguno. ¿Cuántos? Ninguno. Eso también es por amor, decís. Claro. No, ninguno. Porque así como son minoría, conocemos, ustedes conocen, usted conoce, nuestro pedagogo conoce gente que hace política de convicción, que habla con los vecinos, que le soluciona, que ayuda a lo que son puede. Los pocos, ¿eh? Son los pero pocos. Todavía hay. Sí, hay. Hay gente maravillosa que trabaja en comedores, que trabaja en iglesia, que trabaja sin en recibir nada a cambio. Solo el amor, la sonrisa de los chicos, de la gente. Gracias. Pero hace maravilla sin nada a través de la organización comunitaria. Entonces, pero a mí me gustaría que estos millonarios que están en los sillones apoltronados, se les quite el cargo, se les quite la gestión y a ver si siguen yendo a las marchas, si siguen emocionándose con las fechas patrias, si siguen emocionándose con la fecha del justicialismo. La mayoría no. Y eso es algo nocivo también. Porque pasan 4 años y se les fue el cargo y ya no hacen más política, se olvidaron de la política. Por eso estamos como estamos con los representantes que tenemos. El militante político, y lo dice el gobernador Capitanich, no tiene feriado, no tiene domingo, no tiene día de la madre, no tiene día del padre, se dedica a las 24 horas a la política, porque para eso se preparó. Entonces, ojo con esto porque por culpa de esta gente y por estos funcionarios que tenemos esta calidad democrática. Y esto no lo plantea nadie. Esto que estamos planteando nosotros, ningún funcionario, ningún dirigente, salvo Capitanich, que lo escuchamos que lo plantea, y el intendente, que también un poco coincide con esto, nadie va a plantear, porque es políticamente incorrecto, es más, se enojan algunos. Claro, porque si vos estás hablando de los millonarios y ellos son millonarios y desde que están en el gobierno son más millonarios, claro, no les gusta que hablen, no les gusta. Bueno, nosotros estamos para opinar. Bueno, al que le pique, que se rasque. Como dice don Luisito. Totalmente. Profe, nos encontramos, gracias. Y nosotros también Muchas nos vamos. Sí, gracias por acompañarnos, por elegirnos. Nos pasamos unos minutitos, ya llega nuestro compañero José Luis Echevarría, ¿por ahí? No está